Nunca vio su rostro, pero le entregó el corazón. En Facebook creó un amor sin saber a quién amaba. Confundió al hombre y besó a un millonario. Ese error cambió el destino de todos esa noche. Marina siempre supo que el mundo tenía colores, aunque nunca los hubiera visto. Su madre solía decir que el amarillo era cálido como el sol de la tarde, que el azul era fresco como la brisa que entraba por la ventana de la cocina, y que el rojo era intenso como el amor que sentía por ella. Pero Marina creció sin esas referencias visuales, y con el tiempo aprendió que el mundo podía sentirse de otras formas. El olor del café recién hecho por la mañana temprano, el ruido de los autobuses pasando por la avenida, la textura áspera del hormigón bajo sus pies descalzos cuando era niña. Todo eso formaba su universo, un universo hecho de sensaciones que nadie más parecía valorar. Vivía en Madrid, en el barrio de Vallecas, un distrito obrero donde las casas se apretujaban unas contra otras, como si compitieran por un espacio para existir. Las calles estaban llenas de baches, los muros pintados con grafitis, y el ruido constante de motos y coches viejos componía la banda sonora diaria. Marina conocía cada esquina de aquel lugar, cada escalón irregular, cada farola torcida. Tenía 27 años y vivía sola en un pequeño apartamento que había heredado de su madre, fallecida hacía 3 años. La soledad se había instalado en aquel espacio junto con ella, como una inquilina invisible que nunca pagaba el alquiler. Trabajaba como limpiadora, o mejor dicho, intentaba trabajar. Los trabajos eran siempre temporales, una semana aquí, 2 días allá. La gente la contrataba con buena voluntad, pero pronto se daban cuenta de que tener una empleada ciega exigía paciencia, adaptación, y pocos estaban dispuestos a ello. Marina oía las excusas, siempre amables, siempre cuidadosas. No era culpa suya, decían, era solo que necesitaban a alguien más rápido, alguien que viera mejor los rincones, alguien diferente. Ella daba las gracias, guardaba el rencor en el fondo del pecho y seguía adelante, porque eso era lo que sabía hacer, seguir adelante, incluso cuando el camino era oscuro. Las noches eran el peor momento. Cuando el ruido de la calle disminuía y el silencio entraba por la ventana, Marina sentía el peso de la soledad de una manera que ninguna palabra podría describir. Era como si el mundo hubiera olvidado que ella existía. Nadie llamaba, nadie enviaba un mensaje, nadie llamaba a la puerta. Cenaba sola, escuchaba la radio sola, dormía sola, y cuando se despertaba, todo volvía a empezar. El ciclo de la invisibilidad. Fue en una de esas noches, mientras manejaba el móvil con el lector de pantalla activado, cuando Marina decidió hacer algo diferente, algo que nunca había hecho antes. Entró en una red social. No sabía muy bien qué esperar. Quizás nada. Quizás solo otra forma de pasar el tiempo. Pero algo dentro de ella, una débil chispa de esperanza, le susurraba que tal vez, solo tal vez, habría alguien al otro lado de esa pantalla dispuesto a verla de verdad. Creó un perfil sencillo, nombre, edad, ciudad. No puso foto, no sabía cómo hacerse una, y francamente no creía que eso importara. Escribió en la descripción solo una frase: me gusta la música, las conversaciones sinceras y sentir que existo. Fue lo más honesta que pudo ser. Los primeros días no pasó nada. Marina revisaba la aplicación por la mañana, por la tarde, por la noche. Ningún mensaje, ningún me gusta, ninguna señal de que alguien hubiera notado su presencia. Empezó a arrepentirse. Quizás el mundo digital era tan excluyente como el real. Quizás incluso más. Al fin y al cabo allí todo el mundo tenía una imagen perfecta, una vida editada, una sonrisa fabricada. ¿Y ella? Ella era solo una voz sin rostro, una presencia invisible en medio de millones. Pero entonces, un miércoles lluvioso, mientras escuchaba el sonido del agua golpeando la ventana, sonó una notificación en el móvil. Alguien había enviado un mensaje. Marina sintió que el corazón se le aceleraba. Las manos le temblaban ligeramente mientras activaba el lector de pantalla. La voz robótica de la aplicación leyó:
Nuevo mensaje de Gabriel. Hola Marina, vi tu perfil y me pareció preciosa tu descripción. ¿De verdad te gusta la música? ¿Cuál es tu estilo? Marina releyó el mensaje 3 veces, solo para asegurarse de que era real. Gabriel. El nombre resonó en su mente como una melodía. Respiró hondo y empezó a escribir, despacio, eligiendo cada palabra con cuidado. Hola, Gabriel. Gracias por tu mensaje. Sí, me gusta mucho la música, de cualquier tipo en realidad, pero siento un cariño especial por la canción de autor, esas canciones antiguas que parecen contar historias de vidas enteras. ¿Y a ti? La respuesta llegó rápido, más rápido de lo que esperaba. También me gusta la canción de autor. Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Cecilia. Creo que la música tiene el poder de decir lo que las palabras por sí solas no pueden. ¿Tocas algún instrumento? Marina sonrió. Hacía tiempo que no sonreía así, de verdad. No toco nada. Pero canto. Sola, claro. Nadie me ha oído nunca. Creo que canto más para mí misma que para cualquier otra persona. La conversación fluyó de forma natural, como si se conocieran desde hacía años. Gabriel hacía preguntas, pero no las preguntas obvias que todo el mundo hacía. No preguntó sobre su ceguera, no pidió explicaciones, no mostró lástima. Preguntó sobre sus sueños, sobre sus miedos, sobre lo que la hacía feliz. Y Marina, por primera vez en mucho tiempo, se sintió vista. No por los ojos, sino por algo mucho más profundo. En los días siguientes, los mensajes se convirtieron en una rutina. Gabriel escribía por la mañana, deseándole un buen día. Escribía por la tarde, preguntándole cómo le había ido. Escribía por la noche, compartiendo pensamientos, recuerdos, pequeños fragmentos de una vida que nunca revelaba por completo. Marina no sabía nada de él. No sabía dónde vivía, qué hacía, si tenía familia. Y extrañamente, eso no importaba. Lo que importaba era la conexión, la sensación de que finalmente alguien la escuchaba. Le envió una canción, Aquellas pequeñas cosas, de Serrat. Marina la escuchó emocionada. Después le envió otra, Un ramito de violetas, de Cecilia. Ella lloró, no de tristeza sino de algo que no sabía nombrar. Era como si cada canción fuera un pedazo de él que estaba compartiendo. Un regalo invisible, pero real. Marina empezó a esperar los mensajes con una ansiedad que no sentía desde hacía años. Se despertaba, y lo primero que hacía era mirar el móvil. Gabriel siempre estaba allí. Buenos días, Marina. Espero que hayas soñado con cosas bonitas. Ella respondía con el corazón acelerado, eligiendo palabras que expresaran lo que sentía sin revelar demasiado. Buenos días, Gabriel. Soñé que estaba en un lugar donde no existía la soledad. Estuvo bien mientras duró. La respuesta de él vino cargada de una melancolía que Marina sintió atravesar la pantalla. Sé muy bien lo que es la soledad, Marina. A veces creo que es la única compañía constante que tengo. Marina quiso preguntar más, pero algo en la forma en que él escribió le hizo entender que había dolores que aún no estaba listo para compartir. Y no pasaba nada. Ella también tenía los suyos. Las semanas pasaron y la conexión entre los dos se profundizó. Gabriel le contaba sobre noches de insomnio, sobre la sensación de vivir una vida que no parecía suya, sobre la dificultad de confiar en la gente. Marina compartía la invisibilidad, la frustración de ser tratada como incapaz, el miedo a no ser amada de verdad. Se entendían en un idioma que pocos hablaban, el idioma de la soledad compartida. Un viernes por la noche, Marina estaba tumbada en la cama cuando el móvil sonó. Era Gabriel. Marina, ¿puedo decirte una cosa? Algo que quizás sea extraño. Claro, Gabriel, puedes hablar. Creo que estoy empezando a sentir algo por ti. No sé si está bien decirlo, no sé si es demasiado pronto, pero siento que me entiendes de una manera que nadie más consigue. Y eso es raro, muy raro. Marina sintió que le ardían los ojos. Las lágrimas rodaron por su rostro sin pedir permiso. Escribió con las manos temblorosas. Yo también lo siento, Gabriel. Y tengo miedo, miedo de que esto sea solo una ilusión.
Miedo de que desaparezcas. No voy a desaparecer, Marina, lo prometo. Pero las promesas, Marina lo sabía, eran frágiles. Podían romperse con la misma facilidad con la que se hacían. Mientras tanto, la vida real de Marina seguía su curso árido. Continuaba buscando trabajo, continuaba siendo despedida, continuaba volviendo a casa con las manos vacías y el corazón apesadumbrado. Hasta que un día recibió una llamada. Era de una agencia de empleo. Tenían una vacante de limpiadora en una mansión en La Moraleja. Un trabajo fijo, con contrato, buen sueldo. Marina casi no podía creerlo. ¿Hay algún detalle que deba saber?, preguntó desconfiada. Siempre había detalles. La mujer al otro lado de la línea dudó antes de responder. El dueño de la casa es muy reservado. No le gustan las interacciones. La gobernanta te dará todas las reglas el primer día. Pero es un buen trabajo, Marina. Pocos consiguen quedarse allí, pero si sigues las reglas, te irá bien. Marina aceptó. Necesitaba ese trabajo. Necesitaba estabilidad, un sueldo que le permitiera pagar las facturas sin apuros. Y si el precio era el silencio, entonces lo pagaría. Al fin y al cabo, estaba acostumbrada a pasar desapercibida. El domingo siguiente, Marina cogió 2 autobuses y el metro hasta llegar al barrio de La Moraleja. Nunca había estado en esa zona. Sentía por el sonido de las calles que era diferente, más silencioso, más limpio. Hasta el aire parecía más ligero. Una chófer particular enviada por la casa la recogió en la estación de metro y la llevó hasta la mansión. Cuando Marina bajó del coche, sintió la inmensidad del lugar. No podía ver, pero la forma en que el sonido se propagaba indicaba espacios amplios, techos altos, jardines extensos. Era otro mundo, un mundo lejano al suyo. La gobernanta, doña Celia, la recibió en la puerta. Era una mujer de voz firme, pero no brusca. Había una cierta aspereza en ella, pero también algo maternal. Marina, bienvenida. Te voy a enseñar la casa y a explicarte las reglas. Presta atención porque no voy a repetir. Marina asintió, sujetando el bastón con firmeza. La casa era inmensa. Doña Celia la guió por pasillos anchos, salones enormes, habitaciones que parecían no haber sido usadas nunca. Le explicó dónde estaban los productos de limpieza, qué áreas necesitaban más atención, qué estancias estaban prohibidas. Y la regla más importante, Marina. Al señor de la casa no le gusta que le molesten. No debes hablar con él, no debes hacer ruido innecesario, no debes hacer preguntas. Es un hombre muy ocupado y muy reservado. ¿Entendido? Marina entendió. Una vez más sería invisible, pero esta vez le pagaban por ello. Los primeros días, Marina siguió las reglas al pie de la letra. Limpiaba en silencio, evitaba los horarios en los que sabía que el dueño de la casa estaría cerca, mantenía la cabeza gacha. Nunca lo vio, ni una sola vez, pero sabía que estaba allí. Sentía su presencia, como una sombra que se movía por los pasillos sin revelarse nunca. Por la noche, cuando volvía a casa, Marina encontraba refugio en los mensajes de Gabriel. Él seguía siendo la única luz, en medio de la rutina agotadora. Le contaba sobre el nuevo trabajo, sobre la mansión silenciosa, sobre la extraña sensación de estar en un lugar tan grande y al mismo tiempo tan vacío. «Parece un mausoleo», escribió ella una noche. «Quizás lo sea», respondió Gabriel. «A veces las personas construyen muros tan altos para protegerse que acaban aprisionándose a sí mismas». Marina no lo sabía, pero mientras escribía esas palabras, Gabriel estaba al otro lado de la ciudad, sentado en el salón de su propia mansión, mirando la pantalla del móvil con una expresión que mezclaba culpa y deseo. Porque Gabriel no era quien decía ser. Gabriel era solo un nombre, una identidad creada en una noche de desesperación, cuando la soledad se había vuelto demasiado insoportable. El hombre detrás del perfil era Enrique Castillo, uno de los empresarios más ricos del país. Dueño de una de las mayores constructoras de España, heredero de un imperio familiar y completamente destrozado por dentro. Enrique tenía 38 años y llevaba 5 viviendo como un fantasma.
Había perdido a su prometida, Amanda, en un accidente de coche. Ella volvía de una boda cuando un conductor borracho invadió el carril contrario. Enrique no estaba en el coche. Se había quedado en casa, demasiado cansado para salir, y desde entonces cargaba con la culpa como una cadena atada al pecho. Si hubiera ido con ella, quizás habría conseguido convencerla de que no condujera. Quizás le habría salvado la vida. Quizás. Después del accidente, Enrique se alejó de todo y de todos. Vendió el apartamento que compartía con Amanda, compró la mansión en La Moraleja y se encerró allí. Dirigía la empresa desde casa, evitaba eventos sociales, rechazaba cenas, entrevistas, cualquier cosa que le obligara a interactuar. La gente decía que se había vuelto loco de pena. Quizás tenían razón. Fue en una madrugada de insomnio, mientras navegaba sin rumbo por Internet, cuando Enrique creó el perfil falso. No tenía intención de usarlo. Era solo una forma de sentirse conectado, aunque fuera de mentira. Pero entonces vio el perfil de Marina. Leyó su descripción. Me gusta la música, las conversaciones sinceras y sentir que existo. Y algo dentro de él se rompió, o se arregló. No lo sabía con certeza. Le envió el primer mensaje sin pensar mucho, y cuando ella respondió, sintió algo que no sentía desde hacía años. Curiosidad. Ganas de continuar. Y poco a poco, sin darse cuenta, se encontró esperando sus respuestas con la misma ansiedad de un adolescente enamorado. Marina no sabía quién era él, y Enrique se aferraba a eso como un náufrago se aferra a un trozo de madera. Con ella, no necesitaba ser el multimillonario. No necesitaba cargar con el peso del apellido, de la fortuna, de las expectativas. Podía ser simplemente Gabriel, un hombre corriente, un hombre que todavía sabía sentir. Pero entonces, Marina empezó a trabajar en su casa, y Enrique entró en pánico. Ella estaba allí, a pocos metros de distancia, limpiando los mismos pasillos que él recorría, respirando el mismo aire. Y ella no tenía ni idea. Enrique pasó a evitarla aún más. Se encerraba en el despacho. Solo salía cuando estaba seguro de que ella ya se había ido. Pero al mismo tiempo sentía una necesidad dolorosa de verla, de entender quién era la mujer que había cambiado algo dentro de él sin saberlo. Una noche, mientras Marina limpiaba el piso de arriba, Enrique olvidó que ella estaba allí. Había bebido más de la cuenta. El aniversario de la muerte de Amanda siempre lo destrozaba, y ese año no. Fue diferente. Se encerró en el despacho con una botella de whisky y dejó que el dolor saliera. Habló solo, como siempre hacía en esas noches. Le pidió perdón a Amanda. Dijo que la echaba de menos. Dijo que estaba cansado de vivir como un muerto. Marina lo oyó todo. Estaba al otro lado de la puerta, paralizada. La voz del hombre era desesperada, cargada de una angustia que ella conocía bien. Era la voz de alguien roto. Y por alguna razón, esa voz le pareció extrañamente familiar. Cuando la puerta se abrió y Enrique salió, la encontró allí parada, con la expresión de quien había oído algo que no debía. Por un segundo se quedaron en silencio. Enrique pensó en despedirla, en fingir que no había pasado nada. Pero entonces Marina habló. Disculpe, no quería oír. Pero oí. Y solo quiero que sepa que no tiene que disculparse conmigo. Lo entiendo. Entiendo el dolor. Enrique la miró de verdad, y vio algo que no esperaba. Compasión. No pena. Compasión. Y por primera vez en años, no se sintió juzgado. En los días siguientes, algo cambió entre ellos. Enrique empezó a aparecer más. A veces se quedaba en el salón mientras Marina limpiaba. No hablaban mucho, solo intercambiaban algunas palabras amables, cuidadosas. Doña Celia observaba todo con una expresión de quien sabía más de lo que debía, pero no decía nada. Marina no lo sabía, pero mientras tanto, Gabriel seguía enviando mensajes, y ella seguía respondiendo, dividida entre dos mundos que, sin saberlo, eran en realidad uno solo. Y así fue como empezó todo, con una mentira.
con 2 corazones rotos, y con la frágil esperanza de que tal vez, solo tal vez, todavía hubiera espacio para algo verdadero. Las semanas que siguieron fueron las más confusas de la vida de Marina. Durante el día limpiaba la mansión silenciosa, intercambiando pequeñas palabras con el hombre que la habitaba. Un hombre de voz grave, de presencia melancólica, que nunca revelaba su nombre y al que ella pasó a llamar simplemente el Señor, como doña Celia le había enseñado. Por la noche, volvía a su apartamento en Vallecas y se sumergía en las conversaciones con Gabriel, el hombre virtual que se había convertido en su razón para sonreír. 2 hombres, 2 mundos, y Marina, dividida entre ellos sin saber que eran la misma persona. Enrique, por su parte, vivía un tormento constante. Cada mensaje que enviaba a Marina a través del perfil falso era una puñalada en su propia conciencia. Cada vez que la veía en la mansión, limpiando los muebles con cuidado, canturreando en voz baja canciones que él le había enviado a través del móvil, sentía crecer el peso de la mentira. Pero al mismo tiempo, no podía parar, porque por primera vez en 5 años se sentía vivo, y eso era tan aterrador como adictivo. Una tarde de jueves, Marina estaba limpiando la biblioteca cuando Enrique entró. Ella sintió su presencia antes incluso de oírlo. Había algo en la forma en que el aire se movía cuando él estaba cerca. «Disculpa que te moleste», dijo él, la voz todavía cargada de esa tristeza que parecía no abandonarlo nunca. «Solo he venido a coger un libro». Marina dejó lo que estaba haciendo y se giró en dirección a la voz. «No molesta. La casa es suya». Enrique cogió un libro de la estantería, pero no se fue. Se quedó allí, de pie, observándola. Marina no podía verlo, pero sentía su mirada sobre ella. Era extraño, no incómodo, pero extraño. «¿Te gusta leer?», preguntó él, rompiendo el silencio. Marina sonrió. Una sonrisa pequeña pero genuina. «Me gustan los audiolibros. No es lo mismo, lo sé, pero es lo que tengo». Enrique sintió que algo se le encogía en el pecho. Recordó las conversaciones con ella a través del perfil falso. Ella había mencionado que le gustaban las historias, las novelas antiguas, la poesía. Él incluso le había enviado algunas recomendaciones. «¿Cuál es tu favorito?». Marina pensó por un momento. 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Hay un pasaje que siempre me ha marcado. Es cuando el personaje se da cuenta de que ha pasado toda la vida esperando algo que nunca llegaría. Y creo que mucha gente vive así, esperando, siempre esperando. Enrique tragó saliva. Esas palabras eran una cuchilla afilada atravesando su alma, porque él sabía exactamente de lo que estaba hablando. Él también había vivido esperando, esperando que el dolor pasara, esperando que Amanda volviera, esperando que la vida volviera a tener sentido. «Es una bonita elección», dijo él, la voz casi un susurro. Marina se giró para continuar la limpieza, pero antes de que pudiera, Enrique volvió a hablar. «¿Cantas?». Marina se detuvo, sorprendida. ¿Cómo sabía él eso? ¿Cómo sabe que canto? Enrique se dio cuenta del error. Entró en pánico por un segundo, pero se recompuso rápidamente. «A veces te oigo, cuando estoy en el despacho, canturreas en voz baja mientras trabajas. Tienes una voz bonita». Marina sintió que se le calentaba la cara. Nunca nadie había elogiado su voz. Nunca nadie le había prestado realmente atención. «Gracias», murmuró, sin saber qué más decir. Enrique salió de la biblioteca con el libro en la mano y el corazón hecho pedazos. Cada vez era más difícil mantener la farsa. Cada vez más doloroso estar cerca de ella, sabiendo que no sabía quién era, él realmente. Esa noche Marina recibió un mensaje de Gabriel. «Marina, ¿puedo hacerte una pregunta personal?». «Claro, Gabriel, puedes». «¿Te has enamorado alguna vez?». Marina sintió que el corazón se le desbocaba. La pregunta era directa, casi brutal en su honestidad. Respiró hondo antes de responder. «Una vez. Hace mucho tiempo. Pero no funcionó. Él no podía verme más allá de la ceguera. Yo era siempre la pobrecita, la chica que necesitaba ayuda. Nunca fui la mujer que él deseaba». «¿Y tú?».
¿te has enamorado alguna vez? La respuesta de Gabriel tardó en llegar. Cuando lo hizo, estaba cargada de un dolor que Marina sintió atravesar la pantalla. Sí, profundamente, y la perdí. No por elección, sino por circunstancias que escapaban a mi control. Y desde entonces no consigo permitirme sentir de nuevo. Tengo miedo de que todo lo que toco se rompa. Marina sintió que le ardían los ojos. Había una sinceridad en esas palabras que la conmovió. Escribió despacio, eligiendo cada palabra con cuidado. Entiendo tu miedo, Gabriel, pero creo que vivir con miedo a romperse es lo mismo que estar ya roto. Y quizás necesitemos permitirnos sentir, aunque duela, porque el dolor, al menos, demuestra que todavía estamos vivos. Enrique leyó esas palabras encerrado en el despacho de la mansión, con una botella de whisky a medias junto al ordenador. Y por primera vez desde la pérdida de Amanda, lloró. Lloró de verdad. No lágrimas silenciosas de luto, sino sollozos fuertes, dolorosos, liberadores. Lloró por la prometida que había perdido. Lloró por los años que había desperdiciado escondiéndose. Y lloró por la mujer que, sin saberlo, lo estaba salvando. Doña Celia oyó el llanto a través de la puerta cerrada del despacho. No entró. Sabía que había dolores que necesitaban sentirse a solas, pero al día siguiente, cuando Marina llegó a trabajar, la gobernanta la llamó para hablar. «Marina, siéntate aquí conmigo un momento». Marina obedeció, sentándose en la silla de la cocina mientras doña Celia preparaba un café. «Te das cuenta de que está diferente, ¿verdad?» Marina dudó antes de responder. «Sí. Parece menos triste, o quizás solo menos perdido». Doña Celia sirvió el café y le puso la taza en la mano a Marina con cuidado. Perdió a alguien hace unos años, una persona muy importante, y desde entonces vive como si también hubiera perdido las ganas de continuar. Pero desde que llegaste, algo ha cambiado. Sale del despacho, habla, incluso sonríe de vez en cuando, y solo quería que supieras que, aunque no te des cuenta, estás marcando la diferencia. Marina sostuvo la taza con ambas manos, sintiendo el calor atravesar la porcelana. «No estoy haciendo nada especial, solo estoy aquí, y a veces es solo eso lo que la gente necesita, que alguien esté aquí». Marina pensó en esas palabras durante todo el día. Pensó en Gabriel, en el hombre de la mansión, en la forma en que ambos parecían cargar con dolores similares, y por un instante deseó poder juntarlos. Hacer que el hombre virtual y el hombre real se convirtieran en uno solo, porque separados ambos estaban incompletos. La semana siguiente, Enrique hizo algo que no hacía desde hacía años. Preparó la casa para recibir a alguien, no una visita formal, no una cena de negocios, sino un momento solo para él y para Marina. Le pidió a doña Celia que preparara un té especial, de esos que Marina había comentado que le gustaban a través de los mensajes de Gabriel. Arregló el salón con cojines cómodos, puso música de ambiente y esperó. Cuando Marina llegó esa noche para el turno que a veces hacía, Enrique la encontró en la entrada. «Marina, ¿podrías venir al salón un momento? Me gustaría hablar contigo». Marina sintió que el corazón se le aceleraba. Había algo diferente en su voz, algo más ligero, más esperanzado. Claro. Enrique la guió hasta el salón, sujetándole el brazo con delicadeza. Marina sintió su mano en la suya y un escalofrío le recorrió la espalda. Era la primera vez que la tocaba de verdad. Cuando se sentaron, Enrique sirvió el té. Marina reconoció el olor de inmediato. Era el té de manzanilla con miel que le había dicho a Gabriel que le encantaba. «¿Cómo sabía que me gusta este té?», preguntó la voz cargada de sorpresa. Enrique se quedó helado. Otro error, otra grieta en la mentira. «Doña Celia me lo dijo». Mintió, la voz casi fallando. «Dijo que lo habías comentado». Marina aceptó la explicación, pero algo dentro de ella empezó a moverse. Una duda, una extraña sensación de que había algo que no encajaba. Hablaron durante horas. Enrique habló de la empresa, de la presión de llevar un legado familiar, de la soledad que conllevaba el éxito.
Marina habló de la dificultad de ser vista en un mundo que valora tanto la apariencia, de los trabajos perdidos, de la sensación de ser siempre la última opción. Y cuanto más hablaban, más sentía Enrique que la mentira se volvía insostenible. En un momento dado, Marina empezó a canturrear una canción. Era Un ramito de violetas, de Cecilia, la misma que Gabriel le había enviado semanas atrás. Enrique sintió que el corazón se le desbocaba. Pidió permiso, fue al despacho y grabó. Grabó su voz llenando de vida aquella casa vacía. La grabó porque quería recordar, porque necesitaba recordar que había belleza en el mundo, incluso en medio del dolor. Cuando volvió al salón, Marina había dejado de cantar. Estaba sentada, quieta, con una expresión pensativa en el rostro. «¿Estás bien?», preguntó Enrique. Marina asintió, pero había algo en la forma en que sostenía la taza de té que indicaba que no. No estaba bien, estaba confusa, porque cuanto más tiempo pasaba con ese hombre, más familiar le parecía. La forma en que elegía las palabras, la melancolía en su voz, la amabilidad cuidadosa, todo le recordaba a Gabriel, pero era imposible. Gabriel era solo un hombre corriente, alguien al otro lado de la pantalla que nunca había revelado detalles sobre su vida. Y el hombre de la mansión era claramente rico, poderoso, dueño de una vida que Marina nunca podría alcanzar. En los días siguientes, las conversaciones nocturnas se convirtieron en rutina. Enrique siempre encontraba una excusa para llamar a Marina al salón. Decía que necesitaba compañía, que la casa era demasiado grande para una sola persona, que le gustaba oír su voz. Y Marina, sin saber por qué, siempre aceptaba, porque había algo en ese hombre que la atraía, algo que iba más allá de la voz, más allá de las palabras. Era una conexión que no podía explicar. Gabriel, por su parte, seguía enviando mensajes, pero había un cambio sutil en ellos. Enrique se estaba quedando sin excusas para mantener la mentira. Cada vez que Marina compartía algo que había sucedido durante el día, él tenía que fingir sorpresa, fingir interés, fingir que no sabía exactamente de lo que estaba hablando, porque él había estado allí. Y entonces, un martes lluvioso, Enrique tomó una decisión. No podía seguir así. No podía vivir dividido entre dos identidades. No podía seguir mintiendo a la única persona que había conseguido hacerle sentir algo real. Tenía que acabar con aquello, de una forma u otra. Creó un nuevo correo electrónico, un correo anónimo, y a través del perfil de Gabriel escribió un mensaje que sabía que la destruiría. «Marina, necesito decirte algo. Y va a ser difícil de oír para ti. Necesito irme. No puedo seguir con esta conversación. No porque no me importe, sino porque me importas demasiado. Y tengo miedo de lo que eso significa. Te mereces a alguien que pueda estar presente de verdad. Alguien que no se esconda detrás de una pantalla. Y yo no puedo ser esa persona, lo siento. Siento haberte dado esperanzas. Siento haberte hecho creer que había algo aquí. Pero necesito irme. Y necesito que sigas adelante. Porque mereces ser feliz, aunque no sea conmigo». Enrique envió el mensaje y cerró la cuenta. Borró el perfil. Cortó el único hilo que todavía lo ataba a esa mentira. Y entonces se sentó en el suelo del despacho y dejó que la culpa lo consumiera. Marina leyó el mensaje 3 veces, 4, 5. No podía creerlo. Gabriel se iba. El único hombre que la había hecho sentir vista, deseada, amada, se marchaba. Y no entendía por qué. No entendía qué había hecho mal. No entendía cómo algo que parecía tan real podía desaparecer tan rápido. Lloró durante horas. Lloró hasta no tener más lágrimas. Y cuando el llanto cesó, sintió algo peor que la tristeza. Sintió el vacío. El vacío que había vivido durante años antes de conocer a Gabriel. El vacío que había olvidado que existía. Desactivó la cuenta en la red social. No quería saber más de conexiones virtuales. No quería creer más en promesas invisibles. Solo quería volver a ser quien era antes. La chica invisible que pasaba desapercibida, porque al menos así no dolía tanto. Pero la vida tiene una forma cruel de no dejar que nos rindamos tan fácilmente. Al día siguiente,
Cuando Marina llegó a trabajar a la mansión, Enrique la esperaba en el salón. Tenía los ojos rojos, el aspecto descuidado, y por primera vez, Marina se dio cuenta de lo roto que parecía. «Marina, siéntate, por favor». Ella obedeció, la voz del hombre cargada de una urgencia que la asustó. «¿Ha pasado algo?» Enrique respiró hondo. Quería contar la verdad. Quería decir quién era realmente, qué había hecho, por qué había mentido. Pero las palabras no salían. En su lugar dijo algo diferente. «Me gustaría hacerte una propuesta. Sé que vives lejos. Sé que el viaje hasta aquí es agotador. ¿Qué tal si vienes algunas noches y te quedas aquí? Hay habitaciones de sobra. Podrías descansar mejor, despertarte más tarde. Sería más cómodo para ti». Marina se quedó en silencio. La propuesta era generosa, pero había algo extraño en ella, algo que no tenía sentido. ¿Por qué hace esto? Enrique dudó, y entonces, por primera vez, dijo algo que era pura verdad. «Porque la casa está menos vacía cuando estás aquí». Marina sintió que algo se rompía dentro de ella, o quizás se arreglaba. No lo sabía con certeza, pero aceptó. Aceptó porque necesitaba algo que le impidiera desmoronarse. Aceptó porque, de alguna manera, ese hombre triste de la mansión silenciosa se había vuelto importante para ella. Y así fue como Marina empezó a pasar las noches en la mansión. Dormía en una habitación en el segundo piso, se despertaba con el olor del café que doña Celia preparaba, limpiaba la casa durante el día, y por la noche se sentaba en el salón con Enrique. Hablaban de todo y de nada. Él le contaba historias de la empresa, de los desafíos de dirigir un imperio que no había elegido. Ella le contaba sobre su infancia, sobre la madre que había perdido, sobre los sueños que había guardado en el fondo de un cajón porque parecía imposible alcanzarlos. Una noche, mientras hablaban, Enrique cogió la guitarra que llevaba años apoyada en un rincón del salón. Marina oyó el sonido de las cuerdas al ser afinadas. «¿Tocas?» Tocaba. «Hace tiempo que no la cojo. Toca algo para mí». Enrique dudó, pero entonces empezó a tocar. Era una melodía sencilla, melancólica, llena de pausas que decían más que las notas. Marina cerró los ojos y se dejó llevar. Y cuando terminó tenía lágrimas en el rostro. «Es preciosa. ¿Cómo se llama?» «No tiene nombre. La compuse hace mucho tiempo, para alguien que ya no está aquí». Marina lo entendió. No necesitaba explicaciones. Sabía que esa canción era un pedazo de su dolor, un pedazo que había elegido compartir con ella. Enrique guardó la guitarra y se sentó junto a Marina en el sofá. Se quedaron en silencio durante largos minutos, sintiendo simplemente la presencia del otro. Y entonces, en un impulso que no pudo controlar, Enrique le cogió la mano. Marina sintió el contacto y no se apartó. Al contrario, entrelazó sus dedos con los de él. Y allí, en ese silencio cargado de significados, algo cambió. Todavía no era amor, no era certeza, pero era el comienzo de algo. Una chispa frágil, pero real. Doña Celia observaba todo desde lejos. Sabía que Enrique estaba jugando un juego peligroso. Sabía que la verdad, tarde o temprano, saldría a la luz. Y cuando lo hiciera, sería devastadora. Pero también veía algo que no veía desde hacía años. Veía esperanza, veía vida, y deseaba en silencio que de alguna manera aquello saliera bien. Porque a veces la gente necesita una segunda oportunidad, incluso cuando no la merece, incluso cuando la verdad es una bomba de relojería esperando a explotar. Los días en la mansión comenzaron a adquirir una rutina que Marina nunca imaginó que tendría. Se despertaba temprano, tomaba café con doña Celia en la amplia cocina mientras escuchaban la radio, y luego comenzaba el trabajo. Pero el trabajo había dejado de ser solo trabajo. Se había convertido en una forma de habitar ese espacio, de sentirse parte de ese lugar que antes parecía tan lejano a su realidad. Y Enrique siempre estaba cerca, no de forma invasiva, sino presente. A veces trabajaba en el despacho con la puerta abierta solo para oír a Marina canturrear mientras arreglaba los muebles. Otras veces aparecía en la cocina a media tarde pidiendo un café,
solo para intercambiar algunas palabras con ella, y todas las noches sin falta la llamaba al salón, para hablar, para escuchar música, para simplemente estar. Marina sentía que algo estaba cambiando dentro de ella. El dolor por la partida de Gabriel todavía estaba allí, pero había comenzado a transformarse en otra cosa, una aceptación melancólica, una comprensión de que algunas personas entran en nuestra vida solo para enseñarnos que somos capaces de sentir, y luego se van. Y quizás ese fue el papel de Gabriel, enseñarle que merecía ser amada. Y ahora estaba ese hombre, el hombre de la mansión silenciosa que nunca revelaba su nombre completo, pero que poco a poco iba revelando su alma. Marina no entendía completamente lo que sentía por él. Era diferente de lo que había sentido por Gabriel. Con Gabriel todo era ligero, virtual, seguro. Con ese hombre todo era intenso, real, aterrador, porque allí no había pantallas para esconderse. Allí estaban ella y él, en toda su humanidad imperfecta. Un viernes por la noche, después de una semana particularmente difícil en la que Enrique había tenido problemas en la empresa, llegó a casa más tarde de lo normal. Marina estaba en el salón, escuchando música en el móvil con los auriculares puestos. No lo oyó llegar. Enrique se detuvo en la puerta y se quedó observando. Ella movía ligeramente la cabeza al ritmo de la música. Sus labios se movían en silencio, siguiendo la letra. Había algo tan puro en esa escena que Enrique sintió que se le encogía el pecho. Se acercó lentamente y le tocó suavemente el hombro. Marina se quitó los auriculares asustada. «Perdona, no quería asustarte, no pasa nada, no te oí llegar. ¿Qué tal el día?» Enrique se sentó a su lado en el sofá, dejando escapar un suspiro cansado. «Difícil. A veces creo que cargo con el peso de decisiones que no siempre son mías. La empresa la fundó mi abuelo, la construyó mi padre, y yo heredé todo esto sin haberlo elegido. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera podido elegir otro camino». Marina se giró hacia él con expresión pensativa. «¿Y qué camino habrías elegido?» Enrique pensó durante un largo momento antes de responder. «Quizás músico o profesor, algo sencillo, algo que no exigiera que fuera alguien que no soy». Marina sonrió, una sonrisa triste pero comprensiva. «Creo que todo el mundo carga con algún peso. Yo cargo con el peso de ser invisible. Tú cargas con el peso de ser demasiado visto. Al final, ambos solo queremos ser vistos de la forma correcta, por la persona correcta». Enrique la miró y sintió que algo se movía dentro de su pecho, unas ganas casi incontrolables de contarle la verdad, de decirle que él era Gabriel, que había sido él todo el tiempo, que la había conocido primero a través de la pantalla porque era demasiado cobarde para arriesgarse en el mundo real. Pero las palabras no salían, porque sabía que si se lo contaba, lo perdería todo. Perdería su confianza, perdería la forma en que ella lo miraba, como si fuera solo un hombre, no un multimillonario, no una mentira, solo un hombre. En su lugar, hizo algo diferente, algo que no planeó. Le cogió el rostro entre las manos, delicadamente, como si ella estuviera hecha de algo frágil. Marina sintió el contacto y el corazón se le desbocó. Ninguno de los dos se movió. Se quedaron allí respirando el mismo aire, sintiendo la tensión crecer entre ellos como una cuerda tensada al límite. «¿Puedo?», susurró Enrique, la voz ronca de emoción. Marina no confiaba en su propia voz para responder, solo asintió. Y entonces, por primera vez en años, Enrique besó a alguien. No fue un beso desesperado o apresurado, fue lento, cuidadoso, cargado de todos los sentimientos que no sabía poner en palabras. Y Marina correspondió, sintiendo que algo dentro de ella se derretía y se reconstruía al mismo tiempo. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Marina se llevó la mano a los labios, todavía sintiendo su sabor. Enrique le cogió la mano y la atrajo de nuevo, entrelazando sus dedos. «No sé lo que estoy haciendo», confesó él. «Hace tanto tiempo que no siento nada así que he olvidado cómo es. Pero sé que no quiero que te vayas. No quiero que esto sea solo una noche más».
Marina sintió que le ardían los ojos. Había una sinceridad brutal en esas palabras que la conmovió. Yo tampoco sé lo que estoy haciendo, pero sé que cuando estoy cerca de ti siento que finalmente existo. Y eso es todo lo que siempre he querido. Se quedaron abrazados en el sofá durante horas, simplemente existiendo el uno en los brazos del otro. Enrique sintió, por primera vez desde la pérdida de Amanda, que quizás había espacio para algo nuevo, no para reemplazar lo que había perdido, sino para construir algo diferente, algo que fuera solo de él y de ella. Doña Celia, que lo había observado todo desde lejos, subió a su habitación con el corazón encogido. Sabía que aquello no terminaría bien, sabía que la verdad acabaría saliendo a la luz, pero también sabía que no le correspondía a ella interferir. Algunas lecciones deben aprenderse de la forma más dolorosa. En las semanas siguientes, Marina y Enrique se volvieron inseparables. Él la llevaba a cenar a restaurantes discretos donde nadie lo reconocería. Paseaban por los parques de Madrid al atardecer, él describiendo los colores de la puesta de sol, mientras ella imaginaba cómo sería ver ese espectáculo con sus propios ojos. Veían películas en casa, él narrándole las escenas, y ella riendo de los chistes que él inventaba para llenar los silencios. Marina había olvidado a Gabriel, o al menos había empujado su recuerdo a un rincón oscuro de su mente, porque ahora tenía algo real, tenía a alguien que la abrazaba, que la besaba, que le decía que era importante, y eso era más de lo que nunca había tenido. Pero Enrique no lo había olvidado. No podía. La culpa lo corroía por dentro como un ácido. Cada beso era una mentira. Cada declaración se construía sobre una base de engaños, y sabía que, tarde o temprano, todo se derrumbaría. Solo que no sabía cuándo. Un sábado por la tarde, Enrique tuvo que ir a la empresa para resolver una emergencia. Marina se quedó en casa, aprovechando el raro momento de soledad para explorar la mansión con más calma. Subió al tercer piso, un lugar al que rara vez iba. Allí había una habitación cerrada con llave. Doña Celia había mencionado una vez que era la antigua habitación del jefe, pero que él ya no entraba allí. Marina probó el pomo. Para su sorpresa, estaba abierta. Entró despacio, sintiendo la atmósfera diferente de esa estancia. Había algo detenido en el tiempo allí. El olor era antiguo, a polvo. Caminó con cuidado, el bastón tocando suavemente el suelo, hasta que tropezó con algo. Era una cómoda. Sobre ella sus dedos encontraron portarretratos. Cogió uno de ellos y lo palpó. Era pesado, de metal labrado. Dentro había algo que parecía una fotografía. Marina sabía que nunca vería la imagen, pero aún así sostuvo el portarretratos con cuidado, como si sostuviera algo sagrado. ¿Quién estaría en esa foto? ¿Por qué esa habitación estaba cerrada? ¿Por qué el hombre del que empezaba a enamorarse tenía tantos secretos? Doña Celia apareció en la puerta, jadeando. «Marina, no deberías estar aquí». Marina se giró asustada. «Lo siento». La puerta estaba abierta. Solo tenía curiosidad. Doña Celia entró en la habitación y le quitó el portarretratos de las manos a Marina con delicadeza. Esta era la habitación de él y su prometida. Ella falleció hace 5 años. Él nunca ha podido volver a entrar aquí. Lo mantiene todo como estaba el día que ella se fue. Marina sintió que se le encogía el corazón. Así que era eso. El hombre del que se estaba enamorando todavía cargaba con el luto de un amor perdido. ¿Y ella? ¿Qué era ella? ¿Una sustituta? ¿Una forma de que él olvidara? ¿O algo real? «Te quiere de verdad», dijo doña Celia como si leyera los pensamientos de Marina. «Lo conozco desde hace años. Nunca lo he visto mirar a nadie como te mira a ti, ni siquiera a ella. Es diferente, es más profundo, porque tú lo viste cuando estaba roto, y aún así te quedaste». Marina no sabía si creer esas palabras, pero quería creerlas, desesperadamente. Esa noche, cuando Enrique volvió, Marina estaba callada. Él se dio cuenta de inmediato de que algo había cambiado. «¿Qué ha pasado?» Marina respiró hondo antes de hablar. «Entré en la habitación del tercer piso. Doña Celia me habló de tu prometida, de lo que pasó.
Enrique sintió que se le helaba la sangre. Por un momento, pensó que ella lo había descubierto todo, pero entonces se dio cuenta de que solo sabía lo de Amanda. Nada sobre Gabriel, nada sobre la mentira que lo sostenía todo. Debería habértelo contado antes, dijo él sentándose a su lado. Pero es difícil hablar de ello. Es una herida que nunca ha cicatrizado del todo. ¿Todavía la quieres? La pregunta era directa, casi brutal. Enrique pensó cuidadosamente antes de responder. Siempre la querré. Fue una parte importante de mi vida. Pero lo que siento por ti es diferente. No, es menos. No es un intento de reemplazar lo que perdí. Es algo nuevo, algo que nunca había sentido antes. Con ella, yo era quien creía que debía ser. Contigo, soy quien realmente soy. Marina sintió las lágrimas rodar por su rostro. Quería creer esas palabras, pero había algo que no encajaba. Una extraña sensación de que había más secretos escondidos en esa mansión. ¿Cuál es tu nombre completo?, preguntó de repente. Enrique se quedó helado. Era una pregunta sencilla, pero la respuesta podía cambiarlo todo. ¿Por qué quieres saberlo? Porque llevamos semanas juntos y ni siquiera sé cómo te llamas de verdad. Todo el mundo te llama el Señor. Doña Celia nunca dice tu nombre. Es como si fueras un fantasma. Enrique sabía que no podía seguir huyendo. Respiró hondo. Enrique. Me llamo Enrique Castillo. Marina se quedó en silencio, procesando la información. El apellido le sonaba familiar, pero no conseguía ubicar de dónde. Castillo. Como la constructora. Enrique cerró los ojos. Ahí estaba, el momento en que todo empezaba a desmoronarse. Sí, mi familia es dueña de Construcciones Castillo. Yo soy el presidente de la empresa. Marina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Enrique Castillo. El multimillonario solitario que dirigía uno de los mayores imperios inmobiliarios del país. El hombre que salía en las revistas, en los periódicos, siempre de traje y corbata, siempre con una expresión fría y distante. Ese hombre era el mismo que la besaba todas las noches, el mismo que le cogía la mano y le decía que ella lo hacía sentir vivo. ¿Por qué no me lo contaste? Su voz era baja, casi un susurro. Porque quería que me conocieras como soy, no como el mundo me ve, no como el heredero, el empresario, el multimillonario, solo como Enrique, un hombre corriente que está intentando aprender a vivir de nuevo. Marina se levantó del sofá, necesitando espacio para procesar todo aquello. No hay nada de corriente en ti, no hay nada de corriente en esta situación. Yo soy una limpiadora ciega que vive en Vallecas. Tú eres uno de los hombres más ricos del país. No tenemos sentido. Sí que lo tenemos, insistió Enrique, levantándose también. Lo tenemos porque lo que sentimos es real, porque cuando estamos juntos, nada de eso importa. Ni el dinero, ni las diferencias, ni lo que el mundo piense. Marina negó con la cabeza, sintiendo que todo se derrumbaba dentro de ella. No lo entiendes. Para ti esto es una elección. Puedes elegir ignorar las diferencias porque tienes el privilegio de hacerlo. Pero para mí, yo siempre seré la chica pobre que trabaja en tu casa. Siempre seré la que no puede ver el mundo de la misma forma que tú, y eso importará. Tarde o temprano eso importará. Enrique sintió que la desesperación se apoderaba de él. La estaba perdiendo. Y ni siquiera era por la peor de las mentiras. Era por algo que no podía cambiar. Por algo que siempre había estado ahí, pero que habían elegido ignorar. Marina, por favor, no hagas esto. No tires por la borda lo que tenemos por algo tan superficial. ¿Superficial? Su voz se elevó, cargada de un dolor que cortaba. ¿Crees que la diferencia entre nosotros es superficial? Enrique, tú vives en un mundo que yo nunca podré alcanzar, y yo vivo en un mundo que tú nunca necesitarás entender. ¿Cómo puede funcionar esto? Enrique no tenía respuesta, porque en el fondo sabía que ella tenía razón, pero no quería admitirlo. No quería perder lo único que lo hacía sentir humano. Esa noche, Marina durmió en una de las habitaciones de invitados. Cerró la puerta con llave y lloró hasta quedarse dormida.
y Enrique se quedó despierto en el despacho, bebiendo y odiándose a sí mismo, odiándose por haber mentido, odiándose por ser quien era, odiándose por no poder ser simplemente el hombre que ella necesitaba. Al día siguiente, Marina se despertó decidida. No podía seguir allí, no mientras no tuviera claro qué sentía realmente y qué significaba esa relación. Bajó a la cocina y encontró a doña Celia preparando el desayuno. «Voy a volver a casa por unos días. Necesito pensar». Doña Celia asintió, pero había tristeza en sus ojos. «Está sufriendo, Marina. No estoy defendiendo sus decisiones, pero está sufriendo». «Yo también», respondió Marina, la voz firme pero cargada de emoción. «Y necesito averiguar si este sufrimiento merece la pena». Cogió sus cosas, llamó a un taxi y salió de la mansión sin despedirse de Enrique. Él la observó desde la ventana del despacho, el corazón haciéndose pedazos con cada paso que ella daba hacia la puerta. Marina volvió al apartamento de Vallecas y todo pareció más pequeño, más estrecho, más vacío que nunca. Se había acostumbrado a los espacios amplios de la mansión, al silencio confortable, a la presencia constante de Enrique, y ahora estaba de vuelta a su realidad, a la soledad que conocía tan bien. Durante los días siguientes, Enrique intentó llamarla varias veces. Marina no contestaba. Le envió mensajes. Ella no respondía. Intentó visitarla, pero ella no abrió la puerta. Y poco a poco, Enrique empezó a entender que quizás la había perdido de verdad. Fue entonces cuando tomó una decisión desesperada. Si no podía tenerla como Enrique, quizás podría hablar con ella como Gabriel. Solo una vez más. Solo para entender lo que ella estaba sintiendo. Reactivó el antiguo perfil y le envió un mensaje. «Marina, soy yo. Sé que fui un cobarde. Sé que huí cuando debería haberme quedado. Pero necesito saber si estás bien. Necesito saber si algún día podrás perdonarme». Marina vio el mensaje en el móvil y el mundo se detuvo. Gabriel había vuelto. Después de semanas, después de que ella hubiera reconstruido su vida en torno a otra persona, él volvía. Y la peor parte. Una parte de ella se alegró. Una parte de ella todavía guardaba un lugar para ese hombre virtual que había sido el primero en hacerla sentir que existía. No respondió. De inmediato. Se quedó horas mirando el mensaje, dividida entre la rabia y el alivio, entre el pasado y el presente, entre dos hombres que, sin ella saberlo, eran la misma persona. Y mientras tanto, Enrique esperaba al otro lado de la pantalla, con el corazón hecho pedazos, sabiendo que estaba jugando su última carta, la carta que podía salvarlo o destruirlo por completo, porque a veces la verdad no libera. A veces la verdad solo revela lo atrapados que estábamos todo el tiempo. Marina pasó 3 días mirando ese mensaje, 3 días en los que el mundo pareció suspendido entre dos realidades imposibles. Por un lado, Enrique Castillo, el multimillonario que la había besado, que le había cogido la mano y prometido que ella lo hacía sentir vivo. Por otro, Gabriel, el hombre virtual que había sido el primero en verla de verdad, que había desaparecido sin explicaciones y ahora volvía pidiendo perdón. 2 hombres, 2 mundos, y Marina, en el centro de todo, intentando entender lo que su corazón realmente quería. En la mañana del 4.º día, mientras tomaba café sola en la pequeña cocina de su apartamento, Marina finalmente respondió: «Gabriel, no sé si puedo perdonarte. Hiciste creer que había alguien que me veía más allá de la ceguera, más allá de la invisibilidad, y luego desapareciste. Dejaste un vacío que pasé semanas intentando llenar. Conocí a alguien real, y ahora vuelves, y todo se vuelve confuso de nuevo. ¿Qué quieres de mí?». Enrique leyó el mensaje sentado en el despacho de la mansión con profundas ojeras marcando su rostro. No había dormido bien desde que Marina se había ido. La culpa lo consumía como un fuego lento. Había conocido a alguien, claro que sí, y ese alguien era él mismo. La ironía era tan cruel que casi resultaba cómica. Casi. Escribió la respuesta con las manos temblorosas. «Quiero saber si todavía hay una oportunidad para nosotros. Sé que no la merezco.
Sé que fui un cobarde, pero no puedo dejar de pensar en ti. No puedo aceptar que tiré por la borda la única conexión real que he tenido en años. Marina, sé lo del alguien que has conocido, y si él te hace feliz, lo respetaré. Desapareceré de nuevo, esta vez para siempre. Pero si todavía hay una parte de ti que guarda algo por mí, por favor, dímelo. Porque necesito saber si todavía tengo una oportunidad de arreglar lo que destruí. Marina leyó esas palabras y sintió que se le encogía el pecho. ¿Cómo era posible sentir algo por dos personas al mismo tiempo? ¿Cómo era posible estar enfadada con alguien y aún así echarlo de menos? Tardó horas en responder, sopesando cada palabra. Gabriel, lo que sentía por ti era real, pero se basaba en conversaciones, en mensajes, en una versión tuya que nunca pude tocar. Con él es diferente, es tangible, es aterrador porque es demasiado real, pero también es complicado. Hay diferencias entre nosotros que parecen imposibles de superar, así que no lo sé. No sé lo que siento, no sé lo que quiero, solo sé que estoy cansada de sentirme dividida. Enrique leyó ese mensaje y tomó la decisión más imprudente de su vida. Necesitaba verla. Necesitaba estar cerca de ella, aunque fuera la última vez. Pero no como Enrique, todavía no. Como Gabriel. Necesitaba que ella eligiera entre los dos, aunque esa elección fuera una farsa, porque sólo así sabría si lo que sentía por él como Enrique era lo suficientemente fuerte para sobrevivir a la verdad. Marina, ¿puedo verte? ¿En persona? Sé que es extraño después de tanto tiempo. Sé que puedes decir que no, pero necesito mirarte a los ojos y decirte todo lo que no pude decirte antes. Por favor. Marina sintió que el corazón se le desbocaba. Gabriel quería verla. Después de meses hablando solo a través de pantallas, quería un encuentro real. Una parte de ella gritaba que no, que era una pésima idea, que ya le habían hecho suficiente daño. Pero otra parte, la que todavía guardaba las primeras mariposas en el estómago que él le había provocado, quería desesperadamente decir que sí. ¿Dónde?, escribió, antes de poder cambiar de idea. Enrique sugirió una cafetería pequeña y discreta en el barrio de Lavapiés, un lugar neutro, donde sabía que no sería reconocido. Quedaron para el sábado siguiente, a las 3 de la tarde. Mientras tanto, Enrique elaboró un plan desesperado. Le pediría a un amigo que fuera en su lugar, se encontrara con Marina y le explicara que Gabriel había tenido una emergencia de última hora. Sería la excusa perfecta para desaparecer de nuevo, para dejar el camino libre, para que ella volviera con él como Enrique. ¿Era manipulación? Sí. ¿Era cruel? También. Pero Enrique estaba desesperado, y los hombres, desesperados, toman decisiones terribles. El sábado llegó gris y frío. Marina se despertó con el estómago revuelto. Se cambió de ropa 3 veces antes de elegir finalmente un sencillo vestido de color vino que su madre le había regalado años atrás. Se recogió el pelo, se pintó los labios y cogió el bastón. Llamó a un BTC que la llevó hasta la cafetería. Cuando entró en el establecimiento, el olor a café fresco la envolvió. Le pidió ayuda al camarero para encontrar una mesa cerca de la ventana. Se sentó, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos a su alrededor podían oírlo. Las 3:15, las 3:30, las 3:45. Gabriel no apareció. Marina sintió que la decepción crecía en su pecho como una planta venenosa. Claro que no vendría. Claro que todo era una mentira. Cogió el bastón, lista para irse, cuando oyó unos pasos apresurados que se acercaban. ¿Marina? Se quedó helada. Conocía esa voz, pero no era la voz que esperaba. Era otra, una que conocía tan bien como su propia respiración. ¿Enrique? Él se sentó en la silla frente a ella, jadeando, como si hubiera corrido hasta allí. Puedo explicarlo. Marina sintió que la confusión se apoderaba de ella. ¿Qué hacía Enrique allí? ¿Cómo sabía que estaría en ese lugar? ¿Explicar qué? ¿Cómo sabías que estaba aquí? Enrique respiró hondo. Era ahora. Ya no había vuelta atrás. O contaba la verdad o la perdía para siempre. Y de todas las cosas malas que había hecho, perder a Marina
sería la única que no podría soportar. Porque yo soy Gabriel. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marina se quedó inmóvil, su rostro perdiendo todo el color. Durante un largo momento no dijo nada. Solo procesó esas 4 palabras que lo cambiaban todo. ¿Qué? Su voz salió como un susurro débil, casi inaudible. Yo soy Gabriel, Marina, el hombre con el que hablaste durante meses, el perfil en la red social, los mensajes. Todo fui yo. Creé esa identidad una noche en que la soledad era demasiado insoportable. No tenía intención de conocer a nadie de verdad. Pero entonces te encontré. Y por primera vez en años, sentí algo. Algo que pensé que nunca más sentiría. Marina se levantó bruscamente, derribando la silla. La gente de alrededor miró, pero a ella no le importó. Sintió las lágrimas, quemarle los ojos, la rabia y el dolor mezclándose en una tormenta dentro de su pecho. Mentiste. Todo este tiempo mentiste. Lo sé. Y no tengo excusa. Fui un cobarde. Tenía miedo de que si sabías quién era realmente, no quisieras nada conmigo, que solo vieras el dinero, el apellido, el imperio. Quería que me conocieras como realmente soy. Sin las máscaras. Marina negó con la cabeza, las lágrimas ahora rodando libremente por su rostro. No me diste elección. No me diste la oportunidad de decidir si quería conocerte de verdad. Me manipulaste. Hiciste que me enamorara de 2 versiones, de ti sin saber que eran la misma persona. ¿Cómo crees que me hace sentir eso? Enrique se levantó también, la desesperación trasluciéndose en su voz. Marina, por favor, sé que me equivoqué, sé que no tengo derecho a pedir perdón, pero necesito que sepas que todo lo que sentí fue real, cada conversación, cada palabra, cada momento. No fue mentira, el único engaño fue el nombre, pero mis sentimientos siempre fueron verdaderos. Marina dio un paso atrás, creando distancia entre ellos. ¿Y Amanda? ¿Ella también sabía de tus mentiras? ¿O solo empezaste a mentir después de que ella se fuera? La mención de Amanda fue como una puñalada en el pecho de Enrique. Cerró los ojos, el dolor del pasado mezclándose con el dolor del presente. Amanda no tiene nada que ver con esto. Sí que lo tiene. Dijiste que la perdiste, que nunca lo superaste. Y ahora quieres que crea que me quieres de verdad. ¿Cómo puedo creer en algo de lo que dices cuando todo se ha construido sobre mentiras? Enrique no tenía respuesta, porque ella tenía razón. Todo se había construido sobre mentiras, y ahora la verdad estaba destruyendo a las 2 personas involucradas. Marina cogió el bastón y empezó a salir de la cafetería. Enrique la siguió. Marina, espera. Por favor, déjame llevarte a casa al menos. No quiero nada de ti, Enrique, o Gabriel, o quien quiera que seas realmente. Solo quiero que me dejes en paz. Salió a la calle y llamó a un coche por la aplicación. Enrique se quedó parado en la acera, viéndola marcharse, y por segunda vez en su vida sintió que había perdido a alguien que amaba. Solo que esta vez, la culpa era enteramente suya. En las semanas siguientes, Marina se encerró por completo. No respondía mensajes, no contestaba llamadas, no abría la puerta a nadie. Pasó los días tumbada en la cama, alternando entre el llanto y un vacío emocional que parecía no tener fin. Se sentía idiota, se sentía utilizada, se sentía como una pieza en un juego cuyas reglas no entendía. Pero lo peor de todo era que, a pesar de la rabia, a pesar del dolor, a pesar de la traición, todavía sentía algo por él, y eso la enfurecía más que cualquier otra cosa, porque ¿cómo podía querer a alguien que le había mentido tan descaradamente? ¿Cómo podía echar de menos a alguien que había manipulado sus sentimientos? Enrique tampoco estaba bien. Volvió a encerrarse en la mansión, rechazando reuniones, ignorando llamadas de la empresa. Doña Celia observaba todo con creciente preocupación. Un día, no aguantó más e irrumpió en el despacho donde él pasaba los días bebiendo y lamentándose. «Tienes que parar esto». Enrique apenas levantó la vista. «No tengo nada que parar, doña Celia. Ya lo he perdido todo». La gobernanta se sentó en la silla frente al escritorio, con expresión severa.
No lo has perdido todo. Cometiste un error grande, lo admito, pero todavía tienes la oportunidad de arreglarlo. ¿Cómo? No quiere ni oír mi voz, me odia, y tiene todo el derecho. Doña Celia se inclinó hacia adelante, la voz más suave. No te odia, Enrique. Está herida. Hay una diferencia. El odio es frío, distante. El rencor es caliente, presente. Y solo se hiere a quien todavía le importa. Enrique finalmente la miró, una débil chispa de esperanza en sus ojos. ¿Y qué hago? Le das tiempo, y cuando esté lista, le demuestras que has cambiado. No con palabras, con acciones. Le pruebas que el hombre que conoció tanto como Gabriel como Enrique era real. Porque en el fondo no importa el nombre. Importa quién eres realmente. Pero no sé quién soy, confesó Enrique, la voz quebrada. He pasado tanto tiempo fingiendo que lo he olvidado. Doña Celia se levantó y le puso la mano en el hombro. Entonces, este es el momento de descubrirlo. No por ella, por ti. Mientras tanto, Marina recibió una llamada inesperada. Era de una organización que promovía actuaciones musicales para personas con discapacidad. Habían oído hablar de ella a través de una recomendación y querían saber si estaría interesada en participar en un evento benéfico. Cantaría para un público pequeño pero significativo. Marina dudó. No se sentía preparada para exponer su voz, su vulnerabilidad, a un público. Pero entonces pensó en las palabras de su madre. Su madre siempre decía que la música era la forma más honesta de existir, que cuando cantaba Marina era completamente ella misma, sin barreras, sin miedos. Aceptó. El evento sería en un pequeño teatro en el centro de Madrid, dentro de 2 semanas. Marina pasó los días siguientes ensayando, eligiendo canciones que hablaban de dolor, de nuevos comienzos, del coraje de continuar incluso cuando todo parecía perdido. Cantar era su forma de procesar lo que había sucedido, de transformar el dolor en algo hermoso. Lo que Marina no sabía era que doña Celia había sido quien hizo la recomendación y que le había contado a Enrique sobre el evento, no para que interfiriera, sino para que tuviera la oportunidad de verla, aunque fuera de lejos, de entender quién era ella realmente cuando estaba siendo completamente auténtica. La noche del evento, el teatro estaba lleno. Marina esperaba entre bastidores, con el corazón acelerado, las manos sudorosas. Nunca había cantado para un público de verdad, nunca se había expuesto de esa manera, pero algo dentro de ella sabía que tenía que hacerlo. Tenía que demostrarse a sí misma que era más que sus rencores, más que sus cicatrices. Cuando llamaron su nombre, subió al escenario con la ayuda de una productora. Se sentó en el taburete, ajustó el micrófono y respiró hondo. La primera canción sería Mediterráneo de Serrat. Una canción sobre raíces, sobre viajes, sobre la esperanza de llegar a algún lugar incluso cuando el camino es oscuro. Cuando empezó a cantar, el teatro se quedó en silencio absoluto. Su voz, cargada de todo el dolor y toda la esperanza que llevaba, llenó cada rincón de ese espacio. La gente escuchaba hipnotizada, y al fondo del teatro, en una de las últimas filas, Enrique escuchaba con lágrimas rodando por su rostro. Era la misma voz que había oído canturrear por los pasillos de la mansión. La misma voz que había grabado a escondidas y escuchaba en las madrugadas de insomnio, pero ahora era diferente. Ahora estaba cantando para el mundo, estaba mostrando su alma a cientos de personas, y era lo más valiente que había visto hacer a alguien. Cuando Marina terminó la última canción, el teatro estalló en aplausos. Se levantó, hizo una tímida reverencia, y salió del escenario con el corazón todavía acelerado pero más ligero de lo que había estado en semanas. Lo había hecho. Se había permitido ser vista. Y el mundo no se había derrumbado. Entre bastidores, mientras recibía las felicitaciones de la organización, una productora se acercó. «Marina, hay alguien que quiere hablar contigo. Dice que es importante». Marina sintió que se le revolvía el estómago. Sabía quién era antes incluso de oír la voz. Marina. Enrique estaba allí a pocos metros de distancia.
Podía sentir su presencia como siempre la sentía, como si su cuerpo reconociera de él incluso sin verlo. «¿Qué haces aquí? Vine a oírte cantar. Vine a verte siendo tú misma, y fue lo más hermoso que he presenciado». Marina negó con la cabeza, la rabia volviendo. «No tienes derecho a estar aquí. No tienes derecho a aparecer en mi vida cuando te da la gana». «Lo sé, pero necesitaba decirte algo. Y si después de esto quieres que desaparezca para siempre, lo respetaré. Lo prometo». Marina se cruzó de brazos, en postura defensiva. «Pues dilo de una vez». Enrique respiró hondo, las palabras saliendo con dificultad. «Te mentí, pero no sobre lo que sentí. Cada conversación que tuvimos, como Gabriel o como Enrique, fue real. Cada sentimiento fue verdadero. Solo escondí el nombre porque tenía miedo. Miedo de que, si sabías quién era, no me darías una oportunidad. Y sé que eso es egoísta. Sé que debería haber confiado en ti. Pero estaba tan acostumbrado a ser visto solo por lo que tengo, no por lo que soy, que olvidé que existen personas capaces de ver más allá de eso. Y tú eres una de esas personas. Siempre lo has sido». Marina sintió que le ardían los ojos, pero no dejó que las lágrimas cayeran. «¿Y qué quieres que haga con eso, Enrique? ¿Que te perdone? ¿Que finja que no fui manipulada? ¿Que acepte que está bien que hayas jugado con mis sentimientos? No quiero que finjas nada. Solo quiero una oportunidad de demostrar que puedo ser mejor, que puedo ser el hombre que te mereces, no el multimillonario, no el dueño de la mansión, solo Enrique, solo el hombre que se enamoró de ti porque le hiciste recordar que todavía era posible sentir». Marina se quedó en silencio durante un largo momento. Una parte de ella quería gritar, echarlo, cortar cualquier lazo que aún existiera. Pero otra parte, la que todavía guardaba todos los momentos buenos, todas las conversaciones, todos los besos, quería creer. Quería darle una oportunidad, aún sabiendo que podría volver a salir herida. «Necesito tiempo», dijo finalmente. «Necesito espacio para entender lo que siento de verdad. Sin ti cerca, sin presión, solo yo y mis pensamientos». Enrique asintió, aunque cada fibra de su ser le gritaba que no la dejara ir. «El tiempo que necesites. Estaré esperando». Marina salió del teatro esa noche con el corazón dividido entre el dolor y la esperanza, y Enrique volvió a la mansión sabiendo que había hecho todo lo que podía. Ahora solo le quedaba esperar y desear que el amor fuera más fuerte que las mentiras que casi lo destruyeron. Las semanas que siguieron fueron las más silenciosas de la vida de Marina. No un silencio vacío, sino un silencio lleno de reflexiones, de cuestionamientos, de una inmersión profunda en todo lo que había vivido en los últimos meses. Volvió a la rutina de buscar trabajo, pero ahora había algo diferente en ella, una confianza que antes no existía. La actuación en el teatro le había demostrado que era capaz de ser vista, de ser oída, de existir plenamente. Y eso lo cambiaba todo. Enrique respetó su petición de espacio. No envió mensajes, no llamó, no apareció. Pero eso no significaba que se hubiera rendido. Al contrario, por primera vez en su vida, empezó a trabajar en sí mismo. Buscó un terapeuta, algo que nunca había considerado necesario. Empezó a asistir a las reuniones de la empresa presencialmente, a reconectar con el mundo que había abandonado. Y todas las noches, antes de dormir, escuchaba la grabación de la voz de Marina cantando. Era su forma de recordar por qué estaba intentando ser mejor. Doña Celia observaba los cambios con discreta satisfacción. Veía a Enrique despertarse más temprano, cuidar su aspecto, sonreír de vez en cuando. Veía a un hombre que estaba aprendiendo a vivir de nuevo, no por otra persona, sino por sí mismo, y deseaba que cuando Marina estuviera lista, todavía hubiera espacio para que los dos lo intentaran de nuevo. Un mes después del evento en el teatro, Marina recibió una invitación inesperada. La organización que había promovido su actuación quería que participara en una serie de conciertos benéficos por toda la comunidad de Madrid y alrededores. Sería una pequeña gira, 3 semanas visitando ciudades cercanas. Marina dudó al principio,
pero luego se dio cuenta de que eso era exactamente lo que necesitaba. Distancia, perspectiva, una oportunidad de descubrirse a sí misma lejos de todo lo que la ataba al pasado. Aceptó. La gira comenzó en Alcalá de Henares, luego pasó por Toledo, Segovia y varias otras ciudades. En cada lugar, Marina cantaba para públicos pequeños pero emocionados. Conoció a personas con historias parecidas a la suya, personas que también habían aprendido a transformar el dolor en arte. Y con cada actuación se sentía más entera, más completa, más dueña de su propia historia. Fue en una de esas ciudades, en un pequeño hotel en la sierra, donde Marina finalmente tuvo claro lo que sentía. Estaba sentada en la habitación, después de otra actuación, cuando se dio cuenta de que no había pensado en Enrique en todo el día. Por primera vez en meses, había pasado horas enteras sin que él invadiera sus pensamientos. Y, extrañamente, eso no la alivió, la asustó, porque se dio cuenta de que no pensar en él no significaba que hubiera dejado de quererlo. Significaba simplemente que había aprendido a existir sin él. Pero existir sin alguien no era lo mismo que no querer a esa persona en tu vida. Era solo la prueba de que sería capaz de sobrevivir si las cosas no salían bien. Y quizás eso era lo que necesitaba saber antes de tomar cualquier decisión. Cogió el móvil. Ya no tenía su número guardado, lo había borrado en una noche de rabia, pero lo recordaba de memoria. Marcó antes de poder cambiar de idea. Enrique estaba en una reunión cuando sonó el móvil. Vio el número desconocido y normalmente no contestaría, pero algo le hizo pulsar el botón verde. «Dígame». «Hola, soy yo». El mundo de Enrique se detuvo. Era ella. Después de semanas de silencio, era ella. «Marina», murmuró, la voz cargada de emoción. «¿Cómo estás?» «Estoy bien». «Diferente, pero bien. Estoy de viaje, dando conciertos, descubriendo quién soy cuando no estoy intentando entender quiénes son las personas a mi alrededor». Enrique cerró los ojos, una sonrisa triste en su rostro. «Me alegro de oírlo. Te mereces descubrirte. Te mereces ser feliz». Hubo una larga pausa. Marina respiró hondo antes de continuar. «Te he llamado porque necesito decirte algo que he descubierto en estos días lejos». Enrique sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Puedes hablar? Pasé mucho tiempo enfadada contigo. Enfada por las mentiras, por la manipulación, por haberme enamorado de dos versiones tuyas sin saber que eran la misma persona. Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que la rabia escondía otra cosa: miedo. Miedo de admitir que, a pesar de todo, todavía siento algo por ti. Y eso me asustaba porque sentía que si lo admitía, estaría siendo débil. Estaría aceptando que me engañaran. Pero entonces entendí que querer a alguien que ha cometido errores no me hace débil, me hace humana». Enrique sintió que le ardían los ojos. Se levantó de la mesa de reuniones y salió de la sala ignorando las miradas curiosas de los ejecutivos. «Marina, no tienes idea de lo que significan esas palabras para mí». «Espera, todavía no he terminado. No estoy diciendo que te perdone por completo. No estoy diciendo que todo esté bien, porque no lo está. Me hiciste daño de una forma que tardará en cicatrizar. Pero estoy diciendo que quiero intentarlo. Quiero ver si podemos construir algo real a partir de los escombros de lo que fue. Pero solo si me prometes una cosa, lo que sea. Prométeme que no volverás a mentir. No importa lo difícil que sea la verdad. No importa cuánto creas que una mentira me protegerá. Prométeme que, a partir de ahora, solo habrá honestidad entre nosotros, porque no puedo querer a alguien en quien no confío, y necesito confiar en ti». Enrique sintió las lágrimas rodar por su rostro, algo que rara vez sucedía. «Te lo prometo, Marina. Te prometo que nunca más te engañaré. Te prometo que pasaré el resto de mi vida demostrando que merezco tu confianza. Te prometo que seré el hombre que viste en mí, incluso cuando yo no podía verlo en mí mismo». Marina sintió que sus propias lágrimas caían. «Entonces, cuando vuelva, hablamos. De verdad. Sin máscaras. Sin perfiles falsos. Solo tú y yo.
y veremos si podemos encontrar un camino juntos. ¿Cuándo vuelves? Dentro de una semana. La gira termina el domingo. Iré a buscarte a la estación de autobuses. Marina sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. De acuerdo. Hasta la semana que viene, Enrique. Hasta la semana que viene, Marina. Cuando colgaron, ambos se quedaron parados durante largos minutos, procesando lo que había sucedido. Una segunda oportunidad. Una oportunidad de empezar de nuevo. No era una garantía de que fuera a funcionar, pero era una posibilidad, y a veces la posibilidad es todo lo que necesitamos. La última semana de la gira pasó rápido. Marina cantó con más emoción que nunca, cada canción cargada de todo el viaje que había vivido. Y cuando finalmente subió al autobús de vuelta a Madrid, sintió una mezcla de ansiedad y esperanza que la acompañó durante todo el trayecto. Enrique pasó esa semana preparándolo todo. No quería hacer nada extravagante u ostentoso, solo quería demostrar que había escuchado lo que ella necesitaba. Sencillez, verdad, presencia genuina. Limpió personalmente la habitación que ella había usado en la mansión, la llenó de pequeños detalles que sabía que apreciaría, audiolibros que había descubierto que le encantaban, tés especiales, una guitarra nueva, por si quería aprender a tocar. Doña Celia observaba todo con una sonrisa discreta. «¿Estás nervioso?», comentó una tarde mientras preparaban la cena juntos. «Aterrado», admitió Enrique. «¿Y si llega aquí y se da cuenta de que sigo siendo la misma persona que mintió? ¿Y si no es suficiente?». Doña Celia le puso la mano en el brazo. «Enrique, ya no eres la misma persona. Te he visto cambiar en las últimas semanas. Te he visto enfrentar tus demonios, buscar ayuda, abrirte al mundo de nuevo. Eso importa. Y si Marina no lo ve, entonces quizás no estaba destinado a ser. Pero tengo la sensación de que lo verá, porque ella siempre te vio mejor de lo que tú te veías a ti mismo». El domingo Enrique estaba en la estación de autobuses 2 horas antes de la hora prevista de llegada. Caminaba de un lado a otro, revisando el móvil cada minuto. Cuando finalmente llegó el autobús y las puertas se abrieron, sintió que el corazón casi se le salía por la boca. Marina bajó con la mochila a la espalda y el bastón en la mano. Tenía un aire diferente, más segura, más ligera, como si el viaje le hubiera quitado un peso que cargaba sobre los hombros. Enrique se acercó lentamente. «Marina». Ella se giró en dirección a la voz, una pequeña sonrisa apareciendo en su rostro. Enrique la guió hasta el coche, ayudándola con la mochila. Durante el trayecto hasta la mansión, hablaron de la gira, de las ciudades que había visitado, de la gente que había conocido. Era una conversación ligera, cuidadosa, llena de pausas significativas. Cuando llegaron a la mansión, Marina sintió la familiaridad del lugar, el olor, los sonidos, la amplitud de los espacios. Era extraño estar de vuelta después de tanto tiempo. Doña Celia los esperaba en la puerta, con una cálida sonrisa. «Bienvenida de nuevo, Marina, he preparado tu té favorito». Marina sintió que le ardían los ojos. Esa casa, esas personas, se habían vuelto importantes para ella de una forma que no podía explicar completamente. Después del té, Enrique la llevó al jardín trasero. Había preparado una sorpresa. Había un pequeño escenario montado, con un micrófono y un altavoz. «¿Qué es esto?», preguntó Marina. Enrique respiró hondo. «Me dejaste oírte cantar desde lejos en el teatro, pero me gustaría oírte de cerca. Solo para mí. Si quieres, claro». Marina sintió que el corazón se le aceleraba. Era una petición sencilla, pero cargada de significado. No le estaba pidiendo que actuara. Le estaba pidiendo que lo dejara entrar en su mundo, de verdad. Subió al pequeño escenario y ajustó el micrófono. Pensó en la canción que cantaría. Tenía que ser algo que dijera lo que las palabras no podían. Se decidió por «Gracias a la vida», de Violeta Parra. Una canción sobre el tiempo, sobre las cosas que permanecen, sobre la belleza que existe incluso en medio del dolor. Cuando empezó a cantar, Enrique cerró los ojos y se dejó llevar. La voz de ella llenaba el jardín, llenaba la casa,
llenaba los lugares vacíos dentro de él que había aprendido a aceptar como permanentes, y por primera vez desde la pérdida de Amanda, sintió que quizás sería capaz de amar de nuevo, no de la misma forma, sino de una forma nueva, una forma que honraba el pasado pero no era prisionera de él. Cuando Marina terminó, hubo silencio, y entonces Enrique aplaudió lentamente, las lágrimas rodando por su rostro sin vergüenza. Ha sido lo más bonito que he oído nunca. Marina bajó del escenario y Enrique la encontró a mitad de camino. Se quedaron parados, uno frente al otro, el espacio entre ellos cargado de todo lo que había sido y todo lo que aún podría ser. Marina, necesito contarte una cosa, algo que nunca le he contado a nadie. Ella asintió, esperando. Cuando Amanda se fue, yo morí con ella. No literalmente, pero de todas las formas que importan. Dejé de vivir. Dejé de sentir. Me encerré aquí y decidí que era más seguro no arriesgarme de nuevo. Y entonces apareciste tú, primero como una voz en la pantalla, luego como una presencia real, y me hiciste recordar que todavía había vida en mí. Pero tuve tanto miedo de volver a perder que mentí. Escondí quién era porque pensé que así sería más seguro, pero no lo fue. Solo me hizo perderte de una manera aún más dolorosa, y aprendí algo con eso. Aprendí que amar con miedo no es amar de verdad, es solo protegerse. Y ya no quiero protegerme, quiero arriesgarme, quiero sentir, aunque duela, porque tú me enseñaste que el dolor al menos demuestra que estamos vivos. Marina sintió las lágrimas rodar. Esas eran las palabras que ella le había dicho meses atrás, a través de un mensaje cuando él todavía era Gabriel. Y oírlas de vuelta, ahora viniendo del Enrique real, completo, vulnerable, lo significaba todo. Yo también tuve miedo, confesó ella. Miedo de no ser suficiente, miedo de que me vieras solo como la chica ciega que necesitaba ayuda, miedo de que cuando pasara la novedad, te dieras cuenta de que no era nada especial. Pero entonces entendí, ¿algo? No importa cómo me veas tú, importa cómo me veo yo. Y por primera vez en mi vida me veo entera, completa, capaz, y si quieres formar parte de esta vida, quiero dejarte entrar. Pero de verdad, sin juegos, sin mentiras. Enrique le cogió el rostro entre las manos, como había hecho la primera vez que la besó. Sin juegos, sin mentiras, solo la verdad, incluso cuando duele. Y la besó. Fue un beso diferente a los anteriores. No tenía la urgencia del deseo o la desesperación del miedo a perder. Tenía algo más profundo. Tenía la promesa de intentarlo, de construir, de ser real. Cuando se separaron, Marina sonrió, una sonrisa verdadera que le iluminó todo el rostro. Entonces, vamos a intentarlo, pero despacio, un día a la vez, asintió Enrique. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción. Marina volvió a trabajar en la mansión, pero ahora no como limpiadora. Enrique insistió en que no necesitaba trabajar, que él se encargaría de todo. Pero Marina se negó. Quería su independencia, quería construir algo que fuera suyo. Así que empezó a dar clases de canto a niños con discapacidad visual en una ONG que Enrique ayudó a financiar, y descubrió que enseñar era tan gratificante como cantar. Enrique, por su parte, empezó a cambiar la forma en que dirigía la empresa. Empezó a involucrarse más en proyectos sociales, a usar la fortuna familiar para marcar una diferencia real. Y siempre que tomaba una decisión importante, pedía la opinión de Marina. No porque ella supiera de negocios, sino porque tenía una forma de ver el mundo que lo hacía pensar más allá del beneficio. Discutían, claro. Había días en que las diferencias entre ellos parecían demasiado grandes, días en que Marina sentía que no pertenecía a ese mundo de lujo, días en que Enrique recaía en viejos hábitos de intentar resolverlo todo con dinero, pero siempre hablaban, siempre volvían el uno al otro, siempre recordaban la promesa, verdad, incluso cuando duele. Un año después de aquella tarde en el jardín, Enrique llevó a Marina a la habitación del tercer piso, la habitación que había pertenecido a él y a Amanda, la habitación que había estado cerrada durante años.
Respiró hondo antes de abrir la puerta. Necesito hacer esto. Necesito dejar ir el pasado, no para olvidarla, sino para honrarla de la forma correcta. Viviendo. Marina le cogió la mano mientras entraban. Enrique describió cada objeto, cada foto, cada recuerdo, y por primera vez desde la pérdida habló de Amanda sin dolor. Habló con cariño, con gratitud, pero también con aceptación. Juntos empezaron a empaquetar las cosas, no para tirarlas, sino para guardarlas con respeto, para transformar ese espacio en algo nuevo. Marina sugirió que se convirtiera en un estudio de música, un lugar donde ella pudiera enseñar, donde pudieran hacer pequeñas actuaciones para niños. A Enrique le encantó la idea. Tardaron meses en reformar la habitación, pero cuando estuvo lista, era perfecta. Tenía aislamiento acústico, instrumentos musicales, un piano de cola que Enrique había comprado especialmente para que Marina aprendiera a tocar. Y en la pared, una placa que decía: para Amanda, que me enseñó a amar. Para Marina, que me enseñó a vivir de nuevo. Marina lloró cuando Enrique le leyó la placa, porque entendió que no estaba compitiendo con un fantasma, estaba honrando un recuerdo mientras construía algo nuevo. La petición de matrimonio llegó de forma sencilla. Una noche cualquiera, después de una cena preparada por ellos dos en la cocina de la mansión. Sin público, sin gran producción. Solo ellos dos, con Mino Fint, doña Celia observando discretamente desde la puerta. Marina, no tengo un anillo caro. No he preparado un discurso elaborado. Solo tengo esto. Enrique le cogió la mano y le puso algo en ella. Era un anillo sencillo, de plata, con una pequeña piedra. Perteneció a mi abuela, la única persona de la familia que me enseñó que el valor de las cosas no está en el precio, sino en lo que representan. Quiero pasar el resto de mi vida demostrándote cada día que elegirte es la mejor decisión que he tomado. ¿Quieres casarte conmigo? Marina sostuvo el anillo sintiendo el peso de la pregunta y la ligereza de la respuesta. Sí, 1000 veces sí. La boda fue pequeña, en una sencilla ermita en la Sierra de Madrid. Solo estaban presentes las personas que realmente importaban. Doña Celia, que lloró durante toda la ceremonia. Algunos amigos de Marina de la ONG. Algunos ejecutivos de la empresa que Enrique había aprendido a ver como algo más que empleados. Y en las primeras filas, un lugar vacío con una foto. Amanda, porque ella también formaba parte de esa historia. Marina cantó durante la ceremonia. Cantó una canción que había compuesto especialmente para ese día. Hablaba de encuentros, de segundas oportunidades, del amor que no necesita ser visto para ser real. Y cuando terminó, no había un solo ojo seco en la ermita. La vida después de la boda no fue perfecta. Siguieron teniendo sus desafíos, sus conflictos, sus momentos de duda, pero siempre volvían a la base. Verdad, respeto y las ganas de intentarlo. Siempre. Marina continuó dando clases, continuó cantando, continuó siendo la voz que guiaba a niños ciegos a descubrir su propia luz. Enrique continuó dirigiendo la empresa, pero ahora con un propósito que iba más allá del beneficio. Juntos, crearon una fundación que ayudaba a personas con discapacidad a encontrar oportunidades de trabajo y expresión artística. Y todas las noches antes de dormir, Enrique le cogía la mano a Marina y le decía: «Gracias por enseñarme a vivir de nuevo». Y ella respondía: «Gracias por enseñarme que siempre fui digna de ser amada», porque al final, eso era lo que ambos habían aprendido, que el amor verdadero no necesita perfección, necesita honestidad, necesita coraje, necesita la voluntad de ver al otro no como nos gustaría que fuera, sino como realmente es, con todos sus fallos, con todas sus cicatrices, con toda la humanidad imperfecta y hermosa que nos hace ser quienes somos. Y cuando Marina cantaba en el estudio, que un día fue la habitación de luto de Enrique, él dejaba lo que estaba haciendo y simplemente escuchaba. Escuchaba la voz que le había salvado la vida, la voz que había demostrado que incluso en los lugares más oscuros todavía hay espacio para la luz.
Porque a veces, la persona que nos salva no es quien nos saca de la oscuridad, es quien nos enseña que podemos existir en ella y aún así brillar. Y así entre aciertos y errores, entre verdades y vulnerabilidades, Marina y Enrique construyeron una historia que no necesitó ser perfecta para ser verdadera. Una historia que comenzó con mentiras, pero se transformó en lo más honesto que ambos habían vivido. Una historia donde el amor no fue un cuento de hadas, sino algo mucho mejor. Fue real. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Marina y Enrique haya tocado vuestro corazón. Si os habéis emocionado con este viaje de amor, perdón y nuevos comienzos, dejad vuestro me gusta, suscribíos al canal y contadnos en los comentarios qué es lo que más os ha marcado. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana. Historias sobre el coraje, sobre las segundas oportunidades, sobre la belleza de ser imperfecto y aún así digno de amor. Os esperamos en el próximo episodio, con otra narrativa que removerá vuestras emociones y os hará reflexionar sobre los misterios del corazón.